Un nuevo día viene ya. Muy buenas noches. Hoy es tu oportunidad. Hoy nuestro invitado es el señor Alejandro Kulak, un gran amigo mío, un paisano, descendiente de ucranianos, que nos conocimos en una reunión de oración hace como 4 o 5 años. Y él me invitó a participar de un programa de televisión que colaborábamos juntos en la iglesia. Gracias al pastor de esa iglesia, de Juan Pablo, que aprovecho para mandarle un saludo, gracias a él, surgió mi inspiración por la radio, y a partir de ahí rendí el examen de ingreso en el ISAR. Pero bueno, basta, no quiero hablar más de mi profesión, porque hoy vamos a escuchar sobre la profesión de mi amigo Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenas noches, Dayana. Es un gusto estar nuevamente con vos. A veces nos vemos, a veces no. Vivimos lejos, por eso. Vivimos, exactamente. Yo vivo en La Plata. Buenas noches también a la audiencia, ¿sí? Quiero que me cuentes cómo es que surgió tu deseo de ser carpintero. Vos lo dijiste al principio, soy descendiente de europeos. Mis padres vinieron desde la lejana Europa, huyendo de la guerra, se instalaron en el Paraguay, y te puedo decir que nací en un monte lleno de árboles. No sé si será por haber nacido entre la vegetación, entre los árboles, trepar de chico por los árboles, pero siempre surgió esa idea de que lo vi a mi padre trabajar la madera, y él me enseñaba, me mostraba, y bueno, de ahí, en mi juventud, comencé a trabajar en una carpintería de un tío, y ahí empezó mi pasión, y cada vez me apasioné más, y cada vez fue más profundo, hasta que llegué a tener un propio taller. Y ahí te fuiste por las ramas. Y ahí me fui por la rama, exactamente. Es que de la rama vivimos también. Exactamente. Pero a vos que estás en tu casa, escuchándonos, viéndonos a través de YouTube o por acá, para vos, ¿quién fue el primer carpintero de la historia? Bien. La carpintería es una profesión extraordinaria, y el primer carpintero que conocemos relatado en la Biblia fue Noé, y creo que muchos de ustedes conocen la historia de Noé. Es muy conocida la historia, pero hoy con Alejandro, que es un profesional de la madera, la verdad que trabaja súper bien, está casi retirado, está jubilado, él está retirado, pero la verdad que tengo que admitir, hace unos trabajos a medida espectaculares. Pero bueno, volviendo al tema de Noé, hoy vamos a dar detalles precisos del arca de Noé, porque todo empezó con una orden que Dios le da en un mundo lleno de violencia, la tierra estaba corrompida, los caminos de la gente estaban corrompidos. Entonces Dios le da la orden a Noé que construya un arca. Y ayer estábamos estudiando con Alejandro, nos reunimos y nos pusimos a pensar en las medidas. Yo te voy a leer lo que dice la Biblia, vos me lo respondés en la equivalencia en metros. 300 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura. Aproximadamente, ¿sí? La longitud, el largo del arca era 135 metros. Y 135 metros es casi una cuadra y media. Exactamente. Y el ancho de esta embarcación tenía 22 metros de ancho y 13 metros y medio de alto, según haciendo un cálculo, deduciendo de lo que la Biblia nos está mencionando. No sabemos con precisión cuánto tiempo les llevó, pero tenemos que tener en cuenta que todavía no había llovido en la tierra cuando Dios le indica que construya el arca, porque se venía un diluvio, sin saber qué era lo que estaba pasando. Y eso yo me pondría en el lugar de la gente y ver a un hombre construir un tremendo barco en un lugar donde no era mar, no era algo que pudiera navegar, y yo no sé si por ahí lo categorizaría también a él, que este está loco, ¿cómo va a construir una cosa semejante así? Pero bueno, fue un hombre Noé, que fue obediente a Dios, y Dios le dio este mandato, y él tuvo que
no titubear, sino que directamente ponerse a trabajar en lo que Dios le había dicho que iba a suceder. Dice, hazte un arca de madera gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Entonces yo le preguntaba a mi profesora de hebreo, ¿qué madera es gofer? Y ella me dice, gofer significa ardilla en hebreo. Pero empezamos a buscar y en las traducciones, y gofer también significa madera resinosa. ¿Qué nos puedes contar acerca de eso? Bueno, la madera resinosa, la misma palabra lo dice, es la pulpa y adentro contiene resina de un olor muy agradable. Por ejemplo, el pino, yo acá traje para que vos veas una muestra, ¿no es cierto? Sí, veo que tiene como unos anillos. Exactamente. Esto es un pino traído desde Europa, ¿sí? En Argentina no crece porque el Gran Buenos Aires se edificó con mucho material importado, ¿sí? Y esto es lo que se dice en la carpintería la pinotea. Es una madera muy noble, tiene un olor muy agradable, tiene mucha resina. Déjame sentir. A ver, un olor muy agradable. Muy fresco, se siente Exactamente. olor a bosque. Cuando uno la trabaja, es hermoso el olor que larga. Y ves que tiene muchos aros, porque es un árbol que crece en lugares donde hace mucho frío. El desarrollo del árbol, de este árbol, es lento. Y cada aro que vos ves en esa madera representa un año de crecimiento. Por ejemplo, en este taco que se elaboró una viga para la construcción, hay aproximadamente 35 aros, significa 35 años, pero el árbol era mucho mayor. Tal vez este árbol tendría 300 años de vida, pero es un árbol muy noble, un árbol que no tuerce, un árbol que no se, una madera que no se echa a perder. ¿Por qué? Porque tiene esta resina. Entonces, para construir esta arca, Dios mandó que buscase árboles resinosos, que contengan mucha resina, así el árbol no llegaba a podrirse o ablandarse y iba a poder tener filtración. Resistir. ¿Sabes por qué? Porque uno piensa, quizás vos que estás ahí en tu casa, te imaginas, bueno, la historia se la recuerda porque el diluvio fueron 40 días. Pero nosotros ayer estábamos estudiando y no fueron solamente el uso del arca 40 días del diluvio. Hasta que la tierra se secó después del diluvio. Pasó un gran tiempo. Un gran tiempo, un año, porque la Biblia dice que empezó a llover el segundo mes del año 600 de Noé. Exacto. Y hasta que salieron del arca, ya era el año 601, el segundo mes. O sea, pasó un año, literalmente. Fue un año que tuvo que resistir esa madera el agua. Correctamente, o sea, dice que llegó a posarse hasta en el monte, la montaña, en el monte Ararat. Ahí donde se posó, que dice que el agua cubrió todo. Que hoy en día es Armenia. Armenia, correctamente. Y arqueológicamente se ha demostrado que ha habido evidencia de encontrar restos. Exactamente, se han encontrado restos y que la inundación llegó hasta a esas alturas. Arca, en hebreo, se dice teba o teibá. Y aparece dos veces en la Biblia, ¿sí? En el Antiguo Testamento, la palabra teibá. Una es para el arca del diluvio y otra es para el arca que le construyen, es ese Moisés que le construyen a Moisés. Ya que hago la aclaración que la palabra arca, del arca sagrada, del arca de testimonio, es otra palabra en hebreo que es Aarón Akodesh. Aarón significa con una sola A, armario, y Akodesh es el sagrado, ¿sí? Entonces no tiene nada que ver en hebreo el arca de Noé, el arca de Moisés por un lado, y la palabra arca del arca sagrada, ¿sí? El arca del testimonio. Del arca de testimonio. Y tampoco tiene nada que ver esa palabra Aarón, que hoy en día en Israel se usa para la palabra armario,
porque es un lugar para Para guardar cosas, con el nombre Aarón. El nombre Aarón es otra palabra que se escribe tiene una A más, y aprovechamos y le mandamos un saludo a nuestro amigo Aarón, que seguramente también nos está escuchando. Un nombre que Vemos al arca de Moisés, eso lo podés encontrar en Éxodo 2:3. Estaban los judíos esclavos en Egipto, el faraón se enoja mucho, manda a matar a todos los niños menores de 2 años, entonces la mamá de Moisés construye un arca pequeña como Moisés, ¿sí? Con junco y brea. Por eso los hebreos asocian el junco o la madera con la brea, ¿sí? Lo dice, pero no pudiendo ocultarle más al niño, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto. Calefateó, les aclaro que es unir con brea las juntas de la madera, con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Qué significa esto? Que al Moisés no es que la mamá lo abandonó y que se lo lleve al río, no. De Dios, no. Lo dejó protegido para que lo vea la princesa, la hija del faraón, y lo rescate. Dios siempre nos va a dar la salida en un mundo que puede estar completamente en problemas. Acá te estamos dando 2 ejemplos. Uno es un mundo corrompido, lleno de violencia, como es el que cuenta Génesis 6. Correcto. Y el otro, cuando se mandan a matar a todos los bebés, y Dios le dio a las dos la forma, la escapatoria, ¿sí? A través de, en este caso, la madera. En la Biblia, y en otro de los pasajes que habla sobre la madera, es en la construcción del arca de testimonio. En Éxodo 37:1 dice la palabra de Dios, hizo también Bezalel el arca de madera de acacia, su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Madera acacia. Quiero que vos como carpintero me expliques un poco de este tipo de madera. Es una madera, no es resinosa desde ya, no, porque el uso que se le iba a dar es una madera dura, resistente, pero muy bonita. Tiene varias tonalidades, tonalidad de marrón, crema, pero la virtud de que esa madera es resistente por su dureza. Por eso, como el arca del testimonio debía ser llevada, era barras de cada lado, largas, redondas, las cuales eran llevadas por los hombres y tenían que resistir todo el peso que llevaba adentro el arca. Y esta, a diferencia del arca que hablábamos antes de Moisés y de Noé, estaba por dentro cubierta de oro puro y por fuera. O sea, el 37:2 dice, y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Correcto. Es la presencia. ¿Qué era el arca? Era donde estaba la presencia misma de Dios en esa arca, ¿sí? Que solamente el sacerdote una vez al año podía entrar para poder comunicarse, ¿sí? Entonces, las cosas, ante la presencia de Dios. Exactamente. Entonces, se buscaba Dios buscó lo mejor, ¿no es cierto?, para que el hombre la construyera. E intervino un carpintero desde ya, ¿no es cierto? Por eso decimos que la carpintería viene desde muchos años atrás, ¿sí? Y no pensemos en que no había máquinas. Era todo muy artesanal. Muy artesanal, ¿sí? Lo que se dice el carpintero ebanista, que agarra el árbol y la trabaja manualmente. Hoy está todo industrializado. Y el mejor carpintero lo encontramos en Marcos 6:3. Lo voy a pasar a leer la palabra de Dios. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí
con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él. Ahí estaban hablando De de Jesús. Jesús dice, era carpintero, no era el hijo de Claro carpintero, que sí. él también era Es un carpintero. orgullo ser carpintero, es un orgullo ser como Jesús. Sí. Tendríamos que cada día intentar ser Jesús con nuestra profesión, con todo lo que hacemos en el día a día. Ahí tenemos, mira, otra cosa que quiero compartir sobre Jesús, que recuerda los días de Noé. Ese es importantísimo, ¿eh? Qué importante que Jesús, a pesar de ser carpintero, se acordó del primer carpintero. Exactamente. Se acordó del primer carpintero y con lo que sucedió con el primer carpintero lo lleva a los tiempos nuestros. ¿En qué circunstancias estaba de la historia, en qué circunstancias estamos hoy? En Mateo 24:37 dice la palabra de Dios, más como Jesús dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús va a regresar. Las profecías se están cumpliendo en nuestros días, ¿sí? Y así como a veces, lamentablemente, la gente no podía creer que eso iba a suceder, Jesús le hace el recordatorio y nos hace hoy el recordatorio. No se olviden, como en los tiempos de Noé, así será en los últimos tiempos. Y estamos viviendo en un momento muy difícil, muy caótico. Y Jesús dice que Él va a venir, pero van a suceder cosas. Y se están sucediendo cosas que nosotros ya podemos verlas, ¿sí? Sí, quizás nos quejamos de que no podemos salir de vacaciones, que no nos podemos reunir más de X cantidad de personas, pero vos imaginate, en la época de Noé, estaban encerrados durante un año, 8 personas con animales, 2 de cada especie. Eso sí es una verdadera cuarentena. Sí, y era encerrado. Un verdadero resguardo de toda la maldad que estaba sucediendo en ese momento. Con ese diluvio, el Señor, nuestro Dios, eliminó, barrió con todo la maldad que había en esos días, hizo un pacto con Noé, y como señal, cuando ya estaba toda la tierra seca y tenía que empezar de cero, apareció el arco iris. Como señal de que nunca más lo iba a hacer esto él. Y eso nos recuerda que hasta el día de hoy Dios nos está protegiendo, pero depende de Cumpliendo nosotros su promesa, que Él la cumple. de seguirlo y de tomar la decisión de reconocer al Señor como nuestro Dios, a Jesús como nuestro Salvador personal. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca. Por esa fe, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y antes que eso, Hebreos 6 dice, 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios a Noé le pide que dé un paso de fe, construir un arca cuando todavía no había llovido, y hoy en día nos está pidiendo a nosotros un paso de fe. En nuestra vida nosotros muchas veces tenemos que detenernos. Si vos sos a nuestros oyentes, algún carpintero y en este momento estás pensando, meditando en esto, en tu fe,
¿En qué está basada tu fe? En este mundo, en las riquezas, en la fama, ¿en qué? Dice que vienen tiempos, Jesús lo mencionó y dijo que vienen tiempos difíciles en los cuales tenemos que estar preparados para esto. Y tu fe, ¿en dónde descansa? ¿Sí? Es necesario que nosotros recapacitemos, ¿sí? Que en ese madero donde colgaron al carpintero de los carpinteros, a nuestro Jesús, ¿sí? Él lo que hizo en la cruz lo hizo por amor a nosotros. Se sacrificó por nosotros. Y nos dice que la palabra de Dios que con una fe pura y sincera vayamos a Él. ¿Has escuchado una canción que dice que vayamos al madero? Vayamos a ese Jesús, pero no el Jesús clavado en la cruz, sino que el Jesús resucitado. No es llevar un crucifijo colgado, Amén. sino que es llevar a un Cristo vivo dentro del corazón. Recordar la crucifixión de Jesús como señal del sufrimiento que tuvo que atravesar para salvarnos de nuestros pecados, pero Jesús resucitó. Hoy está vivo. En estos días estamos pasando por las fiestas, los días de Navidad. Lo importante no es el nacimiento de Jesús. No, lo más importante es la resurrección, la muerte y resurrección de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, exactamente, porque dice, si no hubiera resurrección, vana es toda nuestra palabrería o nuestra predicación. ¿Por qué? Porque creemos que Jesús vive, y Jesús dijo que va a venir y va a volver, y Él lo mencionó eso en su palabra, y está aconteciendo situaciones muy cercanas está su venida, y por eso la palabra de Dios nos pide a nosotros que nosotros nos acerquemos a Él, que Él es el arca que nos va a salvar, ¿sí? Porque el arca es el ejemplo de la salvación que Dios tiene preparada. La palabra teivá en hebreo habla de eso, de protección, de salvación. Exactamente. Y cuando hablábamos del arca, del testimonio, el arca sagrada, era madera cubierta de oro. O sea, dos elementos que representan tanto la humanidad de Jesús, la madera, como también el oro, la divinidad. La divinidad, la pureza de Él, ¿sí? Entonces, Él dice... fue sin pecado, murió por nosotros sin pecado, ¿sí? Pero Él dice, vengan a mí, dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y cansados, que yo os haré descansar. Es un refugio nuestro Señor Jesucristo, es la salvación del diluvio que se viene, ¿sí? Si nosotros le recibimos a Él con el corazón, con la fe pura y sencilla, no te está pidiendo nada, es que te refugies en el arca. Él es el arca. Él te invita, te dice, tal vez tú dudarás. No dudes. Es la fe lo que te va a salvar. Por fe Noé se salvó. Y por fe tú... Por la gracia somos salvos. Somos salvos no por obras, Amén. Sino que por la fe. Y por gracia del Señor Jesucristo, que representa el arca para nuestra salvación. Hoy es tu oportunidad de reflexionar dónde está tu fe. Con Alejandro en esta noche te fuimos contando varias historias que están en la Biblia acerca de la madera, te contamos la historia de Noé, la historia de Moisés, la historia del arca, todo muy brevemente, y lo más importante de todos los carpinteros es la historia del Señor Jesús, que murió por nosotros en un madero. ¿Y dónde está tu fe hoy? Confiando en Jesús, que murió por salvarnos de todos nuestros pecados, los que nos destituían de la gloria de Dios. Es un momento, tal vez a esta hora de esta noche, estará meditando. ¿Conoces al carpintero Jesús? Él, siendo carpintero, dejó, como decía la canción, sus herramientas, dejó todo y comenzó a buscar a lo que él vino. Él vino a buscar a los perdidos, él vino a buscar
a sanar, a restaurar, a dar vida y vida en abundancia a todos aquellos que buscaban algo, buscaban la paz, buscaban el perdón de sus pecados. Si en esta noche hay algo que te está hablando de que aún no lo conoces personalmente a este Jesús, yo te invito a que vos lo conozcas. No hace falta hacer peregrinaciones como he dicho yo anteriormente. No hace falta imágenes, no hace falta crucifijos, Nada, no hace falta persignarse, no hace falta nada, solamente tener esa un corazón, fe, un corazón humillado. Y una fe. Exactamente. Un corazón humillado, rendido a los pies de Jesús. A los pies de Jesús. E invitarle que Él venga y Él puede restaurar, así como los carpinteros restauramos muebles, Él puede restaurar. Él vino a restaurar vida, ¿sí? Y yo, de todo corazón te digo, yo lo he aceptado y Él es mi compañero, Él es mi instructor, Él es mi maestro, Él es mi médico, Él es mi Señor, Él es mi Rey, Él es el primero en mi vida. Y yo quisiera que vos, ahí no estás en tu casa, tal vez estás acostado ya y estés por entregarte al descanso de esta noche, hacele esta oración al Maestro, decirle: Maestro Jesús de Nazaret, ven a mi vida, restaura mi vida, haz de mi vida una nueva vida. Te quiero aceptar como el arca de la salvación, te quiero recibir en mi corazón y te entrego mi vida para que tú la restaures. Y yo oro ahora y pido que el Señor conceda la petición de tu corazón. Padre, en esta noche queremos darte gracias porque nos permitiste compartir este tiempo con nuestros amigos. Y tuvimos la alegría de recordarte como carpintero, pero también te estamos recordando como el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad. Vamos a festejar muy pronto tu advenimiento, pero Señor, recordamos tu sacrificio, hecho en la cruz, en un madero, pero lo hiciste por amor hacia nosotros. Tú diste tu vida por nosotros. Gracias, gracias Señor. Te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, porque tú esto lo hiciste por nosotros y para nosotros. Y yo quiero pedirte, Padre, que tú bendigas a todas estas vidas que han escuchado, Señor, esta pequeña charla, pero que han tomado la decisión de seguirte, de aceptarte, de reconocerte. Obra tú con tu Santo Espíritu en la vida de cada uno de ellos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Primeramente, gracias al Señor por habernos permitido llegar a tu casa, a tu oído, para abrirnos las puertas de tu corazón para escuchar este programa. Gracias a vos, Alejandro, por haber venido desde, el agradecido soy yo por la tan invitación. lejos. Y no te olvides que hoy es tu oportunidad de darle la gloria a Dios, de decirle sí a Jesús, la única salvación. Y que Dios te bendiga, te saludamos con la paz del Señor. Bendiciones.